Guía 10. Gestión de memoria. Para la asignatura de sistemas operativos. Para poder entender el contenido de esta guía, nos valdremos de 3 códigos. El primero de ellos es productor.c. Como podemos observar, aquí se encuentran señalizadas las librerías que utilizaremos. La primera es una de las más comunes que se encuentran en el lenguaje C porque nos ayuda a establecer funciones que nos sirven de entrada y salida. La siguiente nos ayudará para gestionar la memoria dinámica. La tercera será de mucha ayuda al manipular los archivos. Y la última nos ayudará a gestionar de manera correcta la memoria compartida. Luego definimos ciertas variables y procedemos a crear un procedimiento llamado main que no necesita ningún argumento. Declaramos las variables que utilizaremos más adelante y proseguimos a crear el acceso de memoria que ocuparemos. Para ello, tenemos esta validación en la que hemos indicado que en la variable shmid albergaremos el resultado del comando shmget, el cual utilizará como primer argumento la clave que nos servirá para poder accesar, el tamaño de la variable y los permisos para poder llevar a cabo el proceso de lectura y escritura. En caso de que shmid dé igual a -1, entonces se desplegarán los mensajes de error. Bien, ya hemos creado la zona de memoria. Ahora debemos entender cómo acceder a esa zona. Por lo tanto, en el puntero ADR vamos a guardar el resultado del comando chmat, el cual ocupará el identificador resultante del primer if, que servirá de ahora en adelante para poder señalizar la zona de memoria creada. Luego tenemos este 0, que equivale a decirle al sistema operativo que busque esa zona de memoria en una zona libre. Y el tercer argumento suele ser 0. Todo esto, si es igual a -1, se va a desplegar los mensajes de error. Luego tenemos esta función llamada srand, que no es más que un generador de números aleatorios. Y se está auxiliando de getSpeed para poder decirnos el número de identificador del proceso actual. Ahora, tenemos el for que correrá desde i igual a 0 hasta tamaño -1. ¿Por qué tamaño -1? O sea, irá desde 0 hasta exactamente un número antes que el tamaño. Y va a ir imprimiendo cada dígito que sea menor que 100. Aquí se está validando de que todo número aleatorio generado satisfaga esa condición. En el siguiente código, que le hemos llamado consumidor.c, podemos encontrar que tiene toda la misma estructura y la misma lógica, con la única diferencia que aquí no se está validando de que cada número sea menor que 100. Al momento de compilar, le damos los permisos necesarios para hacerlo con gcc a ambos archivos. Al momento de dar la orden de ejecutar primeramente al código productor, podemos notar que los resultados son igual a unas 3 filas de números todos menores que 100. Por lo tanto, se ha cumplido la validación. Y al ejecutar el siguiente código, podemos encontrar que exactamente los mismos resultados del código anterior han sido visualizados también en este código actual. Y podemos notar, por añadidura, que estos números también satisfacen la condición de que todos son menores que 100, aun cuando no lo especificamos al redactar el código. Eso significa que la comunicación ha sido de manera exitosa. Luego tenemos el siguiente código llamado proibmemoria.c. No me detendré a explicar de nuevo todo esto de las librerías, pero sí voy a hablar un poco de las que son nuevas, como por ejemplo la señalizada. Esa nos permite las declaraciones para administrar la memoria. Y la siguiente contiene los modos de apertura de archivos, que nos será de gran ayuda para lo que veremos en el código. Con diferencia al procedimiento main de los códigos anteriores, este sí exige 2 argumentos de entrada. Luego de eso proseguimos
a elaborar la declaración de las variables que vamos a necesitar, entre ellas enteros, char, punteros char y un struct tipo stub. Validamos en el primer if que el primer argumento tomado por el main cumpla con la condición y en caso de no ser así, entonces se despliegan los mensajes como siempre. Por acá podemos notar que esto se hace por simplicidad, o sea, se supone que el carácter a contar corresponde con el primero del primer argumento. Muy bien, ahora procedemos a abrir el archivo para la lectura. Para ello, nos auxiliamos de albergar la información resultante de ejecutar el comando open y lo albergamos en fd. Open utiliza como primer argumento el que recibirá el procedimiento main y al mismo tiempo le estamos dando permisos de solo lectura. Y en caso de que no se cumpla, entonces se apoya de stder, mejor dicho, para imprimir los errores posibles. Luego tenemos en este if para averiguar la longitud del archivo por medio de la función fstat, que lo que hace es darnos información del fichero abierto gracias a la struct que declaramos al inicio, que se encarga de rellenar la información. Por eso podemos observar que dicho comando utiliza fd como un descriptor y la variable tipo struct para rellenar. En el cuarto if, en el puntero org, se almacena la asignación para poder acceder al contenido del fichero por medio de la memoria, donde usamos el tamaño de segmento como argumento que lo calculamos del struct. El siguiente argumento nos indica que la memoria puede ser leída. Como variable flag tenemos mapshare, que se encuentra acá, que da la indicación de compartir el área con todos los objetos que señalan a este. En el caso que la llamada sea exitosa, devolverá un puntero al comienzo de la memoria, y en caso opuesto, entonces retornará el código mapfile. Luego se procede a cerrar el archivo, que es aquí lo que significa esta línea de código. Ahora podemos visualizar el bucle de acceso. Primeramente, hacemos que ambos punteros declarados sean iguales y ejecutamos el bucle desde 0 hasta la longitud que nos marca la estructura. Dentro un if, al incrementarse el puntero, lo que hace es ir evaluando el valor del puntero que sea igual al carácter que nosotros estamos buscando dentro del archivo, porque eso es lo que quiere llevar a cabo este tipo de código: abrir un archivo y que se vaya a buscar un carácter que nosotros como usuarios le vamos a pasar como un parámetro. Entonces, esta es prácticamente la función principal del código, que es la evaluación. En caso de que esto sea afirmativo, entonces va a haber un contador que se incrementará de 1 en 1. En caso de no serlo, pues se vuelve con el inicio de la iteración y así sucesivamente. Luego de haber utilizado la proyección del archivo, no queda más que eliminarla para poder hacer un uso más óptimo de la memoria utilizada. Entonces aquí se encarga de eliminar la proyección abierta por el archivo usando el puntero que señala el rango de direcciones usado. Y aquí tenemos ya el final, que es pues la impresión del número de veces que se ha encontrado el carácter dentro del archivo, que también le pasaremos como parámetro. Aquí podemos ver la compilación, le damos los permisos para hacerlo con GCC y aquí tenemos el archivo que nos servirá para poder mostrar a mayor detalle cómo funciona. En este caso se llama introducción.txt y este es el texto que lo reserva. Muy bien, ahora lo que hacemos es dar la orden de ejecutar para el código, le pasamos el parámetro A, o sea el carácter A, y le pasamos el archivo en donde queremos buscar. ¿Qué queremos dar a entender? Que queremos saber cuántas A hay dentro de ese archivo. Hay un total de 46, en esta otra hay un total de 4 Bs, hay 27 Is y aquí hay 0 Zs. Ese es el resultado. Entonces sí se ha dado una búsqueda exitosa. Gracias por su atención.